Bueno, en este video vamos a dedicarnos a hablar de las fracciones equivalentes. La misma palabra equivalentes nos dice que vamos a hablar de dos fracciones, es decir, de dos números racionales que valen lo mismo, que en el fondo son el mismo número, pero bueno, básicamente escrito con numerador y denominador diferente, ¿sí? Bueno, buscar fracciones equivalentes es algo que es muy útil en cuanto a la resolución, por ejemplo, de cálculos combinados, ¿sí? De fracciones. Por lo general, siempre se busca simplificar a las fracciones, es una de las maneras de buscar a fracciones equivalentes y nos vienen muy bien para hacer que nuestras operaciones se simplifiquen, sean un poco más fáciles y los resultados nos queden, bueno, lo más reducidos posible, ¿sí? Así que en conclusión, buscar fracciones equivalentes es algo que vamos a entrenar y usar bastante de ahora en más. Bueno, para empezar a ver un poco de qué se tratan las fracciones equivalentes, si bien ustedes supuestamente ya lo traen de años anteriores en matemática, vamos a detenernos en este ejemplo. Miren, 1/2 y 2/4. A simple vista, yo veo que el numerador y el denominador de ambas son diferentes, entonces lo primero que sospecho es que se trata de números distintos. Pero vamos a ver que en el fondo se trata del mismo número, de exactamente el mismo número. Si yo hago la división 1 dividido 2 y hago la división 2 dividido 4, me voy a dar cuenta de que en verdad estos dos números están representando ni más ni menos que a 0,5, el mismo número decimal. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí llegamos por el primero de los caminos a la conclusión de que en verdad son el mismo número. Pero si los graficamos, vamos a obtener la misma conclusión. Miren, graficamos un medio. Al entero lo dividimos en dos partes, como nos indica su denominador, y tomamos uno. Y tenemos la porción que está pintada en color celeste. Pero si yo al mismo entero lo utilizo para representar a 2/4, es decir, lo divido en 4 partes iguales y pinto dos de ellas, vemos que obtenemos exactamente la misma porción pintada. Así que bueno, por otro de los caminos llegamos a la misma conclusión y es que estos son dos números o dos fracciones equivalentes. Bueno, con respecto a las fracciones equivalentes, uno se preguntará, bueno, ¿cuántas fracciones equivalentes yo puedo encontrar dada una fracción? Y la respuesta es que son infinitas, porque nosotros vamos a ver que hay dos maneras de obtener fracciones equivalentes. Una es simplificar y la otra es amplificar. Entonces lo que vamos a hacer es leer lo que está en el recuadro de color azul, porque ahí está expresado lo que yo les estoy comentando. Entonces, para obtener fracciones equivalentes, se multiplica o divide el numerador y el denominador por un mismo número entero, obviamente distinto de cero, porque acordémonos que debajo en la fracción, en la parte del denominador, no podemos tener al cero, así que si multiplicáramos por cero no podríamos, y dividir por cero no se puede, así que para buscar fracciones equivalentes vamos a descartar al cero, ¿sí? Bueno, si yo uso la técnica de multiplicar al numerador y al denominador, voy a estar haciendo que estos se hagan más grandes. En ese caso estaríamos amplificando a la fracción. Pero si yo utilizo el método de dividir al numerador y al denominador por un mismo número, bueno, en ese caso voy a estar simplificando. La verdad que el método más utilizado es el de simplificar porque, como les decía antes en el inicio del video, esa por ahí es la técnica muy utilizada en otros temas donde aparecen las fracciones como cálculos, ecuaciones y demás. Y con respecto a la simplificación de fracciones, vamos a decir que una fracción es irreducible cuando el numerador y el denominador ya no tienen divisores en común, es decir, no se puede simplificar más. Cuando yo tomo una fracción y la simplifico hasta ya no poder simplificar más, es decir, ya achico el numerador y el denominador todo lo que pude, bueno, en ese caso decimos que la fracción es irreducible. Así que a partir de ahora, cuando me pidan a mí hallar la fracción irreducible, me están pidiendo que simplifique hasta ya no poder más, ¿sí? Para tener el numerador y el denominador más chico que le puede corresponder a ese número racional o fracción. A continuación vamos a ver algunos ejemplos, aparte de los que están acá mostrados en pantalla. Ven que, por ejemplo, tenemos 2/5, que es equivalente a 4 décimos, a 6 quinceavos, a 8 veinteavos y demás. Ustedes pueden ir mirando cada uno de los ejemplos y sacar la conclusión a ver si fue la fracción amplificada o simplificada. Pero bueno, acá están los puntos suspensivos indicando que esto podría seguir y seguir de manera infinita, ¿sí?
En la primera parte tenemos la búsqueda de, a partir de una fracción que es 3/9, fracciones equivalentes, es decir, a través de la amplificación o la simplificación de la fracción, por eso lo fui combinando, pero en la segunda parte tenemos que buscar la fracción irreducible. Entonces acá indefectiblemente tenemos que a la fracción que se nos da, simplificarla hasta no poder más, ¿sí? Bueno, 3/9 yo arbitrariamente decidí amplificarla y simplificarla, pero como les digo, hay infinitas opciones, ¿sí? Para poder hacerlo. En la primera parte yo la amplifico por 7, por eso me quedó 21/63, ¿sí? Ven que sí o sí, lo importante acá es que cuando yo amplifique o simplifique, siempre utilizar el mismo número para el numerador y el denominador. No podría, por ejemplo, multiplicar por 7 arriba, no sé, o por 5 abajo. ¿Sí? Tiene que coincidir sí o sí el número porque si no estaríamos alterando la fracción y ya dejaría de ser equivalente. ¿Sí? Entonces, amplificada por 7, 3/9 es 21/63. Después, a esta fracción, que también a su vez es equivalente con la primera, con 3/9, decidí simplificarla con el 3, dividir por 3 en la parte de arriba y en la parte de abajo y obtuve 7/21. Después la amplifiqué por 10, obtuve 70/210 y finalmente opté por simplificarla con el número 2, dividir por 2 arriba y abajo y obtuve 35/105, ¿sí? Pero bueno, como les digo, esto podría seguir y seguir. Vamos a ver el segundo ejemplo donde directamente buscamos la fracción irreducible, es decir, 75/125 la queremos escribir de la manera más reducida posible, con los denominadores, con el denominador, perdón, y el numerador más pequeño posible, y para eso vamos a simplificarla. Yo decidí empezar simplificando con el número 5, es decir, divido por 5 arriba y abajo, y obtuve 15/25, pero después me di cuenta de que podía continuar y simplificar una vez más, también utilizando el 5, así que nuevamente, después de dividir por 5 de nuevo, obtengo 3/5, y acá al 3 y al 5 no los puedo dividir por un mismo número, es decir, el 3 y el 5 no están en la tabla de ningún número, así que bueno, eso quiere decir que ya la fracción sí es irreducible. O sea que 3/5 es la versión irreducible de esta que teníamos acá al principio, ¿sí? Por ahí alguno se dio cuenta de entrada que a 75/125 directamente la podíamos, dividir utilizando el 25. Entonces a veces nos puede pasar que o la dividimos de una por el número más grande que se pueda, o la vamos dividiendo de a poquito, la vamos simplificando en más de un paso. Y ambas cosas están bien, ¿sí? Cada uno lo va a ir haciendo como pueda, siempre y cuando se vaya respetando, digamos, esta regla de cada vez que voy a simplificar, utilizar el mismo número para dividir al numerador y al denominador y va a estar bien, ¿sí? Esto es algo que hay que entrenarlo mucho, hay que practicarlo y van a ver que con el correr del tiempo se va a hacer cada vez más fácil, ¿sí?